Muy buenos días, Xavi. Pues ya estamos iniciando nuestra quinta clase de esta materia de macroeconomía, el segundo bloque que estamos revisando de la materia y pues bueno, ya casi llegando al final de esta, ¿sale? Eh, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la política fiscal. De hecho, fue algo que les pedía la semana pasada, investigaran para poder también platicar al respecto el día de hoy, ¿sale? Este tema de la política fiscal, ¿qué tiene que ver con la economía? Pues bueno, porque es una de las herramientas que tiene el gobierno junto con la política monetaria, ¿no? Tanto la monetaria como la fiscal son las herramientas que en su conjunto se utiliza como política económica. Y pues, ¿cuál es la finalidad de esto? Prácticamente, pues mantener una estabilidad de una economía en un país y pues bueno, esto es a través de poder controlar los, los ingresos y gastos que tenga el gobierno, porque pues realmente lo que hace el gobierno o la función que tiene el gobierno a través de, si hablamos de política fiscal, ¿sí? El fisco, ¿qué es lo que hace? ¿No? Recaudación de impuestos. Y con esos impuestos, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues bueno, lo que hace es distribuirlos para poderlos gastar en diferentes actividades, ¿no? Económicas, que tengan que ver, por ejemplo, con construir escuelas, construir carreteras, este, alumbrado, o sea, servicios que tengamos a nuestra disposición. Pero con todo esto lo que se busca no solo es brindar servicios a la población, también se busca mantener un control, ¿sí? De la economía. La verdad es que va más allá de solamente gastar el dinero que se tiene y ya, ¿no? Sino que tiene dos funciones específicas la política fiscal. Cuando la economía va muy bien, ¿no? Y empieza a haber muchos ingresos para la gente empieza a gastar más. Y entonces cuando empieza a haber, recordemos otra vez el concepto que hemos visto desde un principio, la oferta y demanda agregada, ¿no? La demanda, cuando tenemos dinero, cuando tenemos empleo, tenemos ingreso, tenemos dinero, ¿qué es lo que pasa en una economía, en un país? Se empieza a gastar más, ¿no? Como ciudadanos empezamos a comprar y comprar más. ¿Qué sucede? Pues que en este caso la demanda empieza a crecer más que la oferta. Es decir, la producción que hay de las empresas es menor a la demanda. Por lo tanto, cuando hay este fenómeno, hay una inflación, ¿no? Se vuelven más costosos todos los productos. Y eso tampoco es bueno para una economía porque pues de nada sirve tener más ingresos si todo se vuelve más costoso, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque te alcanza para menos. Aunque tú ganaras, ¿no? Ahorita ganas cierta cantidad, 1,000 pesos, ¿no? Y aunque tu ingreso después se duplicara a 2,000 pesos, pero la inflación se fuera más del doble, pues te alcanzaría hasta para menos de lo que tenías antes, que eran 1,000 pesos, ¿no? No sé si me explico, Avi. Es un efecto que tiene cuando pareciera que es lo mejor, ¿no? Que digas, oye, todos tenemos trabajo, todos tenemos dinero para poderlo gastar, pero se sufre este fenómeno, ¿no? En donde si la producción es menor a la demanda, esto se encarece y por lo tanto la inflación sube bastante, impacta en muchos productos y por lo tanto, pues de nada te sirve haber tenido un ingreso mayor porque te va a alcanzar para lo mismo o para menos. No sé si me explico, David, este tema. Es como lo interesante de la economía. Si tengas alguna duda, también puedes escribir ahí en el chat, ¿eh? ¿No? Ok. De todos modos, ahorita vamos a ver un video, Avi, está en YouTube este video, muy interesante, que podemos resumir todo lo que te estoy platicando, ¿no? Entonces, el gobierno cuando sucede esto, tiene que aplicar, tiene que frenar la economía, ¿no? Es decir, eh, tengo que dejar de gastar más cosas o sea, subir impuestos, ¿sí? Para que baje,
esa demanda, ¿no? Para que yo deje de comprar muchas cosas y eso entonces equilibre otra vez la demanda con la oferta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo freno eso? Pues subiendo impuestos, ¿ok? Y entonces son como las herramientas que tiene el gobierno para poder eh, estar controlando la economía, ¿sale? Entonces, versus cuando es al revés, hay mucho desempleo, ¿no? Pues hay pocos ingresos y entonces empieza a ser al revés, ¿no? Hay más oferta, poca demanda, entonces lo que hace el gobierno es lo contrario, ¿no? Eh, Quita impuestos a ciertas cosas, ¿no? Promueve más servicios. ¿Para qué? Para que precisamente otra vez vuelva a haber esa estabilidad en donde pueda todavía ser un poco más grande, estimular un poco más la demanda y se mantenga controlada siempre la oferta y la demanda. ¿Sale? Ese es el principal objetivo. Si lo quisiéramos ver de una manera mucho más fácil, siempre lo que se busca es eso, que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿vale? Para que se mantengan lo más estables los precios, pero que también se mantenga un ingreso constante para la población, ¿no? Y bueno, eh, así lo hace, lo utiliza en este caso esta parte de la política fiscal. ¿Sale? Cuando hablamos de fiscal nos referimos al fisco y tiene que ver con el tema de los impuestos y de lo que hace con ese dinero el gobierno, de ahí obtiene dinero el gobierno, ¿sale? Pero bueno, va más allá de solamente pues gastar el dinero y ya, sino es con esta función económica y también para poder proporcionar servicios a la población, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver entonces ahorita primero un video y después ya vamos a la plataforma para que podamos conversar del tema, ¿sale? Creo que ya con esta explicación que di, más lo que ahorita veamos del video, va a quedar mucho más claro porque vamos a ver los tipos de política fiscal que se ocupan, que es la que te mencionaba, ¿no? Donde va a haber más gasto por parte del gobierno o donde vamos a controlar el gasto, ¿no? Pero con la intención de equilibrar la economía. Vamos a ver ahorita la explicación y regresamos, ¿vale? Voy a proyectar y para ver este video y después ya pongo la información que tenemos en la plataforma. Me dices cuando la puedas ver, por favor, Avi. No sé si ya ves la pantalla. Así vas a poder encontrarlo si ya lo estás viendo. Ok, ok. Bueno, si no lo alcanzas a escuchar, me escribes en el chat, pero yo ya le puse el audio, ¿eh? Así lo vas a poder encontrar el video, ¿qué es la política fiscal? ¿Ok? Está muy interesante, vamos a ver el video y ahorita regresamos. La política fiscal es el conjunto de decisiones que toma un gobierno respecto a cuánto recauda en impuestos y cuánto gasta, y cómo usa esa combinación para influir en la economía. Ya está. Eso es. No es más complicado que eso. Todo lo que hace un Estado, económicamente hablando, se puede reducir a dos cosas: cuánto cobra y en qué lo gasta. Y dependiendo de cómo combine esas dos cosas, puede acelerar la economía, enfriarla, sostenerla o corregirla. Pero veamos cómo funciona en la práctica. Porque aunque el concepto es sencillo, lo interesante está en los efectos que provoca. Imaginemos que la economía es como un fuego de campamento. Si está muy débil, hay que soplarle o ponerle más leña. Si está muy fuerte, hay que bajarle un poco la intensidad para que no se descontrole. La política fiscal es eso, la manera en la que el gobierno sopla o le baja el fuego, dependiendo de si la economía necesita estímulo o contención. Y lo hace con dos herramientas muy claras: los impuestos y el gasto público. Cuando la economía está lenta, el gobierno puede decidir bajar los impuestos para que la gente tenga más dinero disponible. O puede aumentar el gasto, por ejemplo, construyendo escuelas, pagando más subsidios, contratando más gente. Todo eso pone más dinero en circulación. Más dinero significa más consumo. Más consumo, más producción. Más producción, más empleo. Y el ciclo sigue. Pero claro, no todo es tan lineal, porque ese mismo gobierno puede tener deudas, o puede que al gastar más tenga que endeudarse. Entonces, si el Estado gasta más de lo que recauda, entra en déficit fiscal.
Y eso, dependiendo del momento, puede ser una medida sabia o un riesgo. En épocas de recesión, los déficits fiscales pueden ser como esa inyección de energía que saca al enfermo de la cama. Pero si el gobierno vive con déficit constante, incluso cuando la economía ya está creciendo, entonces puede empezar a sobrecalentarla. Y eso trae inflación, y luego vienen los ajustes. Ahora, cuando el gobierno quiere frenar una economía que se está calentando demasiado, porque hay mucha inflación, por ejemplo, hace lo contrario. Sube los impuestos, baja el gasto, y eso enfría la demanda. Menos gasto del Estado significa menos dinero circulando. Menos dinero, menos consumo. Menos consumo, menos presión sobre los precios. Así que la inflación baja. Pero también puede bajar el empleo. Por eso, es un equilibrio muy delicado. Pensemos ahora en un partido de fútbol. El árbitro no juega, pero influye todo el tiempo. Si saca muchas tarjetas, los jugadores se cuidan. Si deja jugar, el partido se vuelve más intenso. El gobierno es ese árbitro económico. No produce bienes como una empresa ni compra como una familia. Pero con sus decisiones influye en la velocidad del partido. Y al igual que en el fútbol, si se equivoca al momento de intervenir, puede arruinar todo el juego. También hay una diferencia entre política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Si el gobierno quiere estimular la economía, aplica una política fiscal expansiva. Baja impuestos, sube el gasto. Es como abrir una compuerta. Si quiere frenar la inflación o reducir la deuda, hace lo contrario. Política fiscal contractiva. Sube impuestos, baja el gasto. Cierra la compuerta. No hay una receta mágica. Todo depende del contexto. Supongamos que un país está atravesando una crisis, con altos niveles de desempleo. Allí, una política fiscal expansiva puede ser clave. Pensemos en una fábrica de bicicletas que está por cerrar porque nadie compra. Si el gobierno reduce impuestos a las familias y lanza un plan de compras públicas, muchas personas tendrán más dinero y más incentivo para consumir. Esa fábrica vende más, contrata trabajadores y la rueda vuelve a girar. Pero si en ese mismo contexto el gobierno decide hacer recortes, sube impuestos y congela salarios públicos, entonces está haciendo lo contrario. Está apagando el motor justo cuando más se necesita encenderlo. Ahora, hay algo fundamental que no se puede perder de vista: la política fiscal no actúa sola. Está la otra mitad del sistema, la política monetaria, que controla el Banco Central. Esta regula la cantidad de dinero y las tasas de interés. Si ambas políticas no están coordinadas, el efecto puede ser contradictorio. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto pero el Banco Central sube las tasas de interés, una empuja la economía mientras la otra la frena. Es como acelerar y frenar al mismo tiempo. En resumen, la política fiscal es la forma que tiene el gobierno de jugar con los números grandes: cuánto cobra, cuánto gasta, cuánto se endeuda. Es un conjunto de decisiones que, bien usadas, pueden estabilizar una economía, sacarla de una crisis o mantenerla en crecimiento. Mal usadas, pueden generar inflación, aumentar la deuda o agravar una recesión. No se trata solo de cuánto dinero hay, sino de cómo, cuándo y dónde se mueve. Porque al final del día, en economía, todo se trata de flujos: quién gasta, quién recibe y cómo eso alimenta o debilita el sistema entero. Y la política fiscal, como vimos, es una de las principales corrientes que mueve ese río. Listo, Avi. Pues no sé, digo, creo que con lo que yo te platicaba al principio respecto a estas herramientas que tiene el gobierno, como la política fiscal junto con la política monetaria, cómo trabajan en conjunto, ¿no? Para poder hacer esto, mantener una estabilidad económica, que es la función principal por la que utilizan estas herramientas. Pero con este video está muy, creo que muy explícito, muy claro, pero pues no sé si tengas alguna duda, algún comentario respecto a lo que ahorita se explicaba. No sé si con eso te da más claridad del tema, ¿no? De la importancia de la política fiscal, que podemos concluir que la política fiscal y la política monetaria son dos herramientas que tienen que estar alineadas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que precisamente se sepa en qué momento se toman decisiones, ¿no? Que ese es el gran punto, que por eso a veces se debe tener mucho cuidado con las decisiones que toma el gobierno, porque dependiendo de esas decisiones es como se puede mantener una estabilidad económica o de plano que haya
una crisis, ¿no? Económica, como le ha pasado a muchos países, ¿no? Hemos visto algunos casos, como en Argentina, en Venezuela, ¿sí? Que dependiendo del tipo de decisiones que están tomando los gobiernos, es como caen este tipo de situaciones. Entonces, sí que trae otros problemas sociales, ¿sale? Que es de lo que hemos estado platicando prácticamente desde un principio, en esta materia. La verdad, no sé, digo, si tengas algún comentario, digo, igual y tú como administradora dices, bueno, yo no soy economista, soy administrador, pero pues el entender todo esto te da muchísima claridad y también ahora sí entender por qué de repente el sector privado, los inversionistas, los empresarios, ¿no? Están siempre como pendientes de las decisiones que toma el gobierno, porque claro que esas decisiones les van a impactar directamente en sus empresas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de lo que hemos platicado en muchas otras ocasiones, de por qué debe haber esta comunión o esta alineación entre el sector privado y el gobierno, ¿no? En los gobiernos actuales que tenemos, del sexenio anterior y de que van sobre la misma línea, tienen una mayor intervención en decisiones económicas, ¿no? Versus los pasados que pues dejaban como muy abierto, como decisiones a través de los particulares, pero que tampoco era lo más sano, ¿no? Entonces, hoy por eso es que como hay esa mayor intervención, se requiere que exista una decisión mucho más analizada respecto a eh, cómo se va a actuar, ¿no? En cuestión de política fiscal y política monetaria, ¿sale? Pero bueno, no sé si hay alguna duda, comentario adicional, Avi, sino ya para pasar directamente a la información que tenemos en la plataforma y con esto estaremos cerrando. De acuerdo, Avi, muchas gracias. Bien, comparto ahora la pantalla y voy a poner aquí mi apuntador. Ok. No sé qué te parece, Avi, está interesante el tema, sí, sí, te ha aportado algo para poder ahora comprender un poco más las cosas de lo que sucede hoy en nuestro país, sobre todo, ¿no? Pero que al final en todos los países se aplican estas mismas herramientas. Veíamos la semana pasada los bancos centrales, existen bancos centrales en cada país, cuáles son sus funciones que van enfocadas a la política monetaria, ¿no? Es decir, cuánto dinero va a estar en circulación. Y lo que veíamos hace ratito también, ¿no? Hay dos situaciones, la restrictiva y la expansiva, que aplica lo mismo para la política fiscal, ¿no? Y es como la analogía que nos decía, ahí abrimos una llave, ¿no? Para que salga el flujo de agua y todo así, ¿no? Si habláramos como de este tema, ¿para qué? Para que estemos abastecidos cuando hay desempleo, cosas así, pero cuando ya se está sobrepasando la demanda, el gasto, ¿sí? Empieza a haber una inflación muy alta, hay que cerrarle esa llave, ¿no? Creo que es una buena analogía para poder entender muy bien cómo aplica el gobierno estas decisiones de política fiscal y política monetaria, ¿no? Que en la política monetaria es lo mismo. Si vemos estos mismos comportamientos, pues bueno, tiene que estar alineado por eso con la política fiscal. Tengo que poner menos dinero en circulación, ¿sale? Subiendo las tasas de interés, ¿sale? Y con esto para frenar, ¿no? El tener mucho dinero en circulación que haga que la gente gaste y entonces se genera una inflación. O la otra es, subo los impuestos, las tasas de interés, ¿para qué? Para evitar que haya más endeudamiento y entonces con eso freno la circulación. Si te das cuenta, va alineado, como lo decía en el video. Cuando esto no está alineado, política fiscal y política monetaria se contraponen, entonces empieza a haber por eso hay un problema. Y desde mi punto de vista, por eso platicaba yo la semana pasada, eh, pues sí hay una intervención del gobierno con los bancos centrales, ¿sale? Pero en algunos países más que en otros, pues hay esa mayor intervención de decisiones, ¿no? Pero bueno, el punto clave de esto es que estén alineadas las dos políticas que se utilicen para pues mantener esa estabilidad económica, ¿sale? Bueno, déjame conectar rápido mi cargador, Avi, en lo que ya se está descargando.
Listo. No sé qué opines, Xavi, pero bueno, espero que, al igual que para mí, se me hace, son temas interesantes que tenemos que conocerlos, no solo por nuestra profesión como administradores, sino también por lo que sucede en nuestro contexto, en nuestro país, ¿no? Y que bueno, es nuestra responsabilidad social conocer ese tipo de cosas y saber por qué es tan importante el tipo de gobierno que nos va a estar en el poder, ¿no? Las decisiones que llegan a tomar y también de nuestro lado, pues ser muy pues, objetivos con las decisiones de cuando votamos, ¿no? Por ciertas personas, por ciertos gobiernos, por ciertas decisiones que se toman y que, bueno, pues tienen una repercusión en nuestra economía. Entonces, y como administradores, pues básicamente somos pieza clave para que las empresas, que son uno de los factores fundamentales, ¿no? En una economía, pues bueno, funcionen de la mejor manera. Ahora, en este caso, como puntos claves de la política fiscal es que es una herramienta clave del gobierno, como lo hemos platicado, y se usa para gestionar los ingresos y gastos del gobierno, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque como lo platicábamos, ¿no? Es como la analogía que te decía de la llave del agua. Necesita, bueno, ahí en el video ponían como el del, ¿cómo se llama? El de la fogata, ¿no? Me parece otra buena analogía. Este, pero bueno, la que queramos utilizar al final es entender esto que tiene que ver con la parte de cómo gestionan sus ingresos y sus gastos el gobierno, ¿ok? Y tiene un rol importante en estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, ¿sale? Invirtiendo en áreas como investigación, educación e infraestructura. Recordemos que el gobierno tiene dinero a través de la recaudación de impuestos, ¿sale? Cuando hablamos de impuestos, ¿quién hace esa recolección de impuestos? Pues el fisco. El fisco viene de este nombre, por eso es política fiscal, ¿no? Porque es lo que se trabaja a través de esta instancia, que es la que recauda impuestos y es de donde obtiene ingresos el gobierno, ¿sale? ¿Qué hace con ese dinero? Bueno, es a lo que se refiere aquí. Ese es el rol importante para saber en dónde se va a destinar. También dependiendo de la situación económica que tengamos, que como lo decíamos ahí y lo veíamos en el video, si está estancado, si no, hay un desempleo alto, ¿no? Hay poca producción, pues hay que meterle gasto, ¿no? A más infraestructura, más estímulos fiscales, ¿no? Para reducir impuestos, ¿sale? Y con esto hacer que se gaste más versus lo contrario, ¿no? Para evitar las inflaciones cuando se gasta demasiado. Bueno, aquí hay una pregunta de juego justo. La política fiscal intenta que la riqueza se reparta de manera más equitativa y no trabaja sola. La política fiscal, como también lo platicamos, está de la mano con la política monetaria. Tiene que haber una alineación, porque las dos van en función de o poner más dinero en circulación o disminuirlo, dependiendo qué es lo que se quiera hacer en el país, ¿no? Y la situación que esté viviendo. Y esto para mantener ahí equilibrada la parte económica, ¿sale? En su conjunto se le puede llamar como política económica a estas dos políticas, ¿sí? Que son en su conjunto la política económica. Bueno, ya en definición tal cual, ¿qué es la política fiscal? Pues básicamente es la forma en la que el gobierno gestiona sus ingresos y gastos con la intención de influir en la economía del país. Básicamente el gobierno usa esta herramienta para recaudar dinero, principalmente a través de impuestos, y luego decide en qué gastarlos. Como lo mencionábamos aquí arribita, ya sea en salud, educación, infraestructura, y bueno, pues todo esto tiene que ver con los gastos que hace el gobierno y que desde también cada año hacen un presupuesto de egresos. ¿Sale? No sé si has visto eso que en la Cámara de Diputados, y siempre que hace el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿no? Pasa su propuesta de decir, a ver, estos son de la recaudación de todo el dinero que tenemos por parte de impuestos, así es como se va a distribuir, ¿no? Pasa su propuesta, que es lo que hace la Cámara de Diputados, pues la pone a votación para ver si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Que es el presupuesto de egresos. En ese presupuesto de egresos se dice exactamente cuál va a ser el gasto público del año, ¿vale? Así es como funciona. No sé si me explico, Avi.
Y el objetivo de estas medidas es que la economía crezca de manera estable y se cubran ciertas necesidades básicas que tenemos como población, ¿sale? Esto se oye muy bonito, ¿no? Pero pues realmente es, eh, pues aquí intervienen muchos factores, ¿sale? Y tiene que ver mucho con las decisiones que se llegan a tomar. Por eso es tan importante el que cuando se tomen decisiones sea muy racional esta decisión, porque si no, por eso existen errores muy graves. Y más si impactamos a toda una población, como, pues no quiero poner así, seguir por ejemplo, pero Venezuela es el caso más claro que existe, ¿no? Cómo a través de estas malas decisiones que se han tomado, pues hay impactos muy graves para una población, ¿no? Y así como le ha pasado a Venezuela, le ha pasado a otros países como en Argentina, ¿no? Como también dependiendo del tipo de gobierno que se tiene, como en Cuba y otros países, ¿no? Que también tienen problemas o una estabilidad económica en sus países y eso hace que la población pues decida migrar, ¿no? Bueno, en una explicación más sencilla, el objetivo de la política fiscal es influir en la economía para conseguir metas como reducir el desempleo, que ese es un factor importante. Siempre, si te das cuenta, cuando hablamos de macroeconomía, porque esa es la materia de macroeconomía, uno de los factores que influye mucho para la estabilidad económica de un país es el tema de este indicador del desempleo, ¿no? Y también otro es la inflación. ¿Y esto cómo se consigue trabajando la política fiscal? Con estas dos herramientas que se tienen para el gasto público y los impuestos, ¿no? Es decir, ese dinero que tiene el gobierno, cómo lo gasta y el tema de impuestos, si los sube o si los baja. Al ajustar los niveles de gasto e ingresos, el gobierno puede impulsar o frenar la actividad económica, porque ya dijimos, ¿no? Para dejar de poner mucho dinero en circulación o si quieren poner dinero en circulación. Por ejemplo, si hay una crisis, el gobierno puede gastar más para que las empresas y la gente tengan más dinero para consumir, ¿sale? Pero aquí también, como lo decían en el video, hay que tener mucho cuidado. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, este, algo que ha pasado y que se criticaba mucho en otros gobiernos aquí en nuestro país, ¿no? Sexenios anteriores. Ojo, yo no estoy a favor de ningún partido político porque de eso no se trata, Javi, sino más bien es entender por qué hay muchísima crítica entre los gobiernos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay esto, ¿no? Una crisis y el gobierno puede gastar más, sale lo que se mencionaba, si yo tengo menos dinero por los impuestos que recaude y me endeudo más, por eso existe este endeudamiento externo, ¿no? La deuda externa crece, ¿sale? Es un déficit, así se le conoce, por querer impulsar una economía, pero eso es un gran riesgo si no se toma mucho cuidado en qué tanto voy a gastar, ¿sale? Y qué tanto me voy a endeudar, porque eso es lo que también pasa con el gobierno. El gobierno también se endeuda. ¿Con quién? Con otros países. Y más si hablamos de una economía globalizada, ¿sale? Sobre todo con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? A eso se refiere, que cuando existen estos endeudamientos tan grandes, sale por impulsar una economía, pues bueno, después se tiene estas deudas que van creciendo con ciertos periodos y es como cuando tú le dejas la deuda a alguien más que viene al poder, ¿no? Dices, oye, no inventes, ya me dejaste endeudado o sea, si teníamos antes de tu gestión tanto dinero por pagar, ahora me estás duplicando, ¿no? O me estás creciendo mucho más la deuda, pues eso no está padre, ¿no? ¿Por qué? Porque existen presiones por parte, pues, a quien le debes, ¿no? Pero bueno, al hacer los ajustes, la política fiscal impacta directamente en la demanda agregada, lo que platicaba yo en un principio, Avi, ¿no? Estos dos conceptos de demanda agregada y oferta agregada son súper fundamentales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca es que exista un equilibrio, ¿ok? De que la oferta y la demanda estén equilibradas para que efectivamente, primero, tengamos todo lo necesario para poder consumir, para poder gastar en nuestras necesidades básicas, pero también que sean precios controlados, ¿sale? Pero bueno,
Esto influye en la producción, el empleo y los precios, afectando la vida de las personas, que ese es el factor fundamental. ¿Cuáles son sus objetivos? Tiene dos, a corto y a largo plazo, ¿no? Además de, ahorita vamos a ver otra cosa, que es, primero, corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Esto se conoce como presupuesto equilibrado, ¿ok? Y a largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, ¿sí? Impuestos, ¿sí? Más deudas, y eso a través de educación, inversión, infraestructura, por la parte de ingreso e incentivando el ahorro. Además de, la política fiscal también se enfoca en la equidad y la redistribución de la riqueza. Esto significa que los servicios públicos financiados con los impuestos deben ayudar a reducir las desigualdades. Es decir, poner al alcance de toda la población todo lo necesario, ¿no? Por eso es que muchas veces se ha sacado también, ¿no? Que existan otro tipo de seguros, ¿no? Como el seguro popular o otro tipo de seguros en donde a lo mejor aquellos que no tienen un trabajo y no pueden pagar directamente o asegurarse por su empresa, lo pueden hacer directamente de manera particular, ¿no? Cosas de este tipo para mantener la igualdad, que eso también es lo que se busca con esto, con este dinero, ¿no? O lo que hoy está haciendo el gobierno de el bienestar, ¿no? Pues mantener pues a esta población que a lo mejor no tiene la posibilidad, ¿no? De seguir trabajando, pues darles su dinero, ¿no? Para que puedan seguirse manteniendo. Cosas de este tipo que es la decisión que llegan a tomar los gobiernos. Pero bueno, no sé si hasta aquí tengas alguna duda, algún comentario, Avi. Un objetivo fundamental es proteger el estado de bienestar. Si te das cuenta, este concepto se ocupa mucho hoy en día en nuestros gobiernos, ¿no? El anterior y el actual. Vi que abriste tu micrófono, Avi, no sé si quieres compartir algo. Ah, ok. Bueno, pero bueno, aquí el objetivo principal de todo esto que estamos platicando, de estas políticas, es proteger el estado de bienestar, que incluye servicios esenciales como salud y educación, que es lo que te mencionaba, ¿no? Por eso, si te das cuenta también, el impulso que estaba dando es darles becas a los niños, ¿no? Pero de escuelas públicas, ¿no? No a los de escuelas privadas. Es como la otra forma en la que gasta el dinero, hablando del dinero, ¿de dónde sale ese dinero que está dando el gobierno? Pues de esto que estamos platicando ahorita, Avi, ¿no? De esta recaudación de impuestos y saber exactamente dónde va a ir destinado este dinero, ¿no? Pero pues con la finalidad de poner más dinero en circulación, generar más gastos, porque eso es lo que pasa, ¿no? No importa a quién le llegue ese dinero, si son adultos mayores, son a jóvenes, al final si son jóvenes, pues eso, son los papás los que hacen los gastos, ¿no? Ese es como el factor. Pero bueno, para muchos es solamente gastar por gastar y no tener una lógica, que esa es la otra cuestión que se critica. Pero bueno, esos son temas de política que yo no me voy a meter en este caso porque no es la materia, pero que tiene que ver porque así se llaman estas herramientas, ¿no? Incluso la política fiscal y la política monetaria. Pero ve qué interesante está este tema, Avi, ¿no? Bueno, por lo menos creo que para mí sí lo es, no sé. Por ahí me ponías el comentario que también es interesante porque de aquí te puedes dar cuenta de muchas decisiones que se toman y el porqué de esas decisiones, ¿no? O el por qué se critican. Por ejemplo, de hecho, en los presupuestos europeos, más de la mitad del gasto público se destina a servicios, mientras que el 20% se gasta en servicios generales y económicos. Es complementaria a la política monetaria, como también lo platicamos, y su combinación es clave para la marcha del país y el bienestar de sus ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto de estabilizador en las fluctuaciones de la economía a través de su impacto expansivo o contractivo. Como lo decíamos, si, híjole, hay desempleo, hay una crisis económica, pues voy a abrir el grifo para sacar toda el agua y que fluya y gastar y gastar y gastar para que haya mucho dinero en circulación y podamos tener incentivos, bajar impuestos, tasas de interés, ¿no? Pero bueno, cuidando para que esto se estimule y ya después llegue a una agregada a una oferta muy equilibrada.
Cuando ya exceda más la demanda, entonces ahora sí aplico el contractivo. Cierro esa llave, subo impuestos, sale, subo las tasas de interés para que no haya tanto endeudamiento y controlo ahora sí para ya la demanda baje. Si te das cuenta, creo que esa es la referencia más sencilla de poder como entender estos conceptos. No sé, Avi, si tengas alguna duda, te queda más claro con esto que te estoy platicando. Bueno, en resumen te decía, existen estos dos y como ya lo puedes resumir aquí con la expansiva y contractiva, es esto, ¿no? La política fiscal expansiva es cuando buscamos sacar, ¿no? Hacer gastos, disminuir impuestos, ¿sí? ¿Para qué? Para ofrecer también incentivos fiscales, estimular exportaciones, utilizando medidas extremas como el dinero helicóptero. Dice que implica dar dinero directamente a los ciudadanos para que lo gasten. Esto es lo que está haciendo el gobierno actualmente. No sé si me explico. Lo que se busca es eso, sale gastar más, ¿ok? Bueno, versus la política contractiva, que esta se va a ocupar al revés. Cuando exista mucho dinero en circulación, pero se estén elevando mucho los precios. ¿Por qué? Porque se devalúa nuestra moneda. Eso es lo que también no es lo más sano, ¿sale? Y se tiene que controlar por eso y se aplica la contractiva, que es el aumento de impuestos, reducción al gasto público y medidas para desalentar las inversiones privadas, como por ejemplo lo de subir las tasas de interés, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Se conoce también otra como la neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, al equilibrar el nivel de gasto público con el de ingresos totales, que es como un intermedio de los otros dos, ¿no? Y pues ejemplos de política fiscal hemos visto muchos. Ahorita aquí también te platica básicamente cuando esté una crisis económica, pues necesitamos impulsar y aplicar la expansiva. Pero cuando existe ya un crecimiento muy acelerado, una inflación muy grande, pues necesitamos hacer una contractiva. ¿Sale? Listo, nos queda menos de un minuto, Avi. No sé si tengas alguna duda, un comentario. Si no, en lo que se descarga el video, nos conectamos a la siguiente materia